Bueno, nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana. Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria se detectó una caída de un 26% en la cantidad de infartos asistidos. Esto en comparación con cifras del año pasado. Los cuidados que se han tomado justamente para prevenir el coronavirus, para prevenir la COVID-19, ayudaron en forma indirecta a cuidar la salud, en este caso cardiovascular, por ejemplo, a nivel de lo que son las enfermedades de la época, de las enfermedades respiratorias. Se está viendo que hay una repercusión también en ese sentido. Bueno, vamos a hablar sobre el tema cómo influyó todo este cuidado que hemos tenido respecto al coronavirus para, de alguna forma, mitigar el impacto que tienen a lo largo del año enfermedades, por ejemplo, estas que están vinculadas a la salud cardiovascular. Hablamos con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, Víctor Dayan, de estos y de otros temas. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿esto es así? Es decir, de alguna manera los cuidados, el sacar el pie del acelerador que hemos tenido producto de la pandemia en estos meses, ¿incidió directamente en menor cantidad de enfermedades cardiovasculares, de infarto, por ejemplo? Bien, yo creo que esa es la pregunta que nosotros no queremos responder, ¿verdad? Lamentablemente no es tan fácil, sino que uno tiene que ir recabando datos de investigación que vamos haciendo de a poco para después tener una visión global del asunto. Lo que en cuanto de forma objetiva podemos decir es lo que tú bien dijiste. Los datos respecto a los infartos tratados por reperfusión, cuando decimos reperfusión es abrir la arteria responsable del infarto de ese individuo, disminuyeron un 26% con respecto al 2019. Ahora, esa disminución puede deberse fundamentalmente a dos causas, ¿verdad? Y una tercera más alejada. O que el paciente infartó y no consultó, ¿verdad? Por miedo, ¿no? de adquirir el COVID-19 en el hospital, en la emergencia que lo viene a asistir, o que el paciente no infartó directamente, ¿verdad? Y una tercera causa más alejada es que el paciente infartó, consultó y no fue asistido, porque estuvo sobresaturado el sistema sanitario, que no es nuestro caso. Eso parece que no fue el caso en Uruguay, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos ver fundamentalmente, y que es lo que tiene un impacto enorme en lo que puede ser la futura prevención primaria, es si es que estas medidas que, como tú bien dijiste, colaterales, que fueron destinadas al distanciamiento social, el distanciamiento de cada uno, en donde hubo más preponderancia de teletrabajo, cambios en los hábitos dietéticos, ejercicio, etcétera, hicieron que hubiera menos accidente de placa, que le llamamos nosotros, o sea, que la arteria se afectara menos y se tapara menos, porque el paciente está menos estresado, o que al revés, hubo el infarto, no consultó. En este último caso, si esto pasó así, lo que uno esperaría es que hubieran habido mayor número de muertes de causa cardiovascular durante este periodo. Ese dato no está todavía. Ese dato todavía no está. Ese es el dato con el que estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Salud, con el cual nos reunimos la semana pasada en conjunto con el doctor Asqueta y la doctora Rosana Gambogi del Fondo Nacional de Recursos, con la intención de recabar ese dato. Teniendo ese dato, ahí uno ya puede ir, como dijimos previamente, es como un algoritmo, ¿no? Uno va ajustando a la definición y a la conclusión de qué fue lo que realmente pasó. Si hubo un aumento en la mortalidad cardiovascular, bueno, ahí ya adquiere mayor relevancia la hipótesis de que el paciente infartó y no consultó, ¿verdad? Entonces, como no consultó, murió. Y ahí hay un aumento de la mortalidad Ahora, cardiovascular. ¿qué presunción tienen ustedes? Porque a mí me da a pensar que el estrés aumentó, que la gente se ejercitó menos, que la gente con problemas salió menos todavía para moverse, y eso es fundamental, por ejemplo, para las enfermedades cardiovasculares, y probablemente comió más. Exacto. Porque ha pasado en muchos casos que Sí. la gente que no salió, bueno, engordó, se mueve menos, come más. Ya ni me meto en el tema de la calidad de Claro. comida que consumió. Está muy bueno cómo lo plantea, porque en realidad, así como me lo plantea usted, otros me plantean totalmente lo opuesto. Me dicen, cambió el estilo de vida, el paciente está menos estresado porque no está yendo a su lugar de trabajo, trabaja desde la casa, está más tiempo con la familia, no está sometido al estrés del transporte, de la vía pública, come mejor porque no come a las apuradas por ahí. Entonces, Claro. está bueno Depende cómo del lo lado plantea, donde se porque mire. cada uno lo mira de su lado. Ahora,
¿dónde está la decisión final? O sea, ¿quién es el que tiene la visión correcta? Bueno, los resultados. Claro. Para eso es que necesitamos los resultados duros que nos van a decir, ahora, si la mortalidad cardiovascular disminuyó, bueno, eso es muy importante, ¿no? Si disminuyó significativamente, eso es importante, pero tampoco es que ya damos por finalizado el asunto y decimos, bueno, de ahora adelante todos a teletrabajo para mejorar la calidad de vida, mejorar la prevención primaria, etcétera. Porque lo que puede haber pasado también es que el paciente infartó, no murió, pero quedó con secuelas que se van a ver dentro de meses o años posteriores. Pero ya el dato que haya disminuido la mortalidad cardiovascular, en el caso que así sea, bueno, es muy importante y es una línea muy fuerte de investigación. ¿Cuándo lo van a saber eso efectivamente? Bueno, eso requiere un procesamiento manual de los datos de mortalidad, que eso lo hace la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en donde hay que ver certificado por certificado de defunción las causas y atribuirlas o no a mortalidad cardiovascular. Y dentro de mortalidad cardiovascular hay varias, ¿verdad? Tenemos cerebrovascular, por infarto, etcétera. Entonces, es un trabajo que no es informático, que es automático, sino que es una investigación manual y eso, por eso lleva su tiempo y además muchas veces tiene errores que hay que limpiar para tener la información. Ahora, está bien, eso está bien, digamos, con el certificado concretamente y haciendo la depuración que corresponde se determinará tal o cual causa. Ahora, el trabajo de ustedes, por ejemplo, en las salas de operaciones, haciendo las intervenciones que hacen o que hacían hasta el 13 de marzo habitualmente, ¿disminuyó? Bien, en la etapa del pico disminuyó a valores, o sea, llegó a ser un 20% de lo que era anteriormente, ¿verdad? O sea, disminuyó un 80%. Quiero decir, si hay un evento agudo, con o sin pandemia hay que atenderlo. Exacto. Lo que disminuyó, o sea, disminuyó también de forma intencional, porque... claro, lo programado... Exactamente, lo programado se suspendió directamente. Porque muchas veces intervenciones de esta índole se pueden ir reprogramando perfectamente. No hay una urgencia de hacerlo sí o sí hoy. Exactamente. Entonces, eso ya hizo que ya baje de forma sustancial el volumen de cirugías, ¿verdad? Ahora, lo que no se dejó de hacerse es lo que es la cirugía de urgencia. Claro. Eso no se dejó de hacer y eso fue lo que mantuvo ese porcentaje que podemos decir que corresponde al 20%, 25% de lo que es la cirugía completa de un centro de cirugía cardíaca. Claro. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Ha tenido el mismo comportamiento que antes? Es decir, eso de urgencia... hoy o en los meses anteriores, ¿se comportó igual que antes del 13 de marzo? No, se puede decir que incluso bajó un poco más. Bajó un poco. ¿Por qué? Pero eso tiene una explicación también en cuanto a la decisión de cada centro en cómo se manejaba el paciente agudo. Ajá. Un paciente que viene por un infarto, cuando es un infarto que no hay que abrirle la arteria ahora, las opciones son o se les abre la arteria a los días por cateterismo o se opera. Depende de las características del paciente, se decide una u otra. Hay pacientes en donde claramente se benefician de una cirugía. En las primeras instancias de la pandemia, en donde no sabíamos cómo se iba a actuar, nosotros tomamos las recomendaciones internacionales en donde se forzó a hacer un poco más de cateterismos, o sea, de abrir por cateterismo las arterias responsables y no ir a cirugía. ¿Por qué? Porque los riesgos en caso de una pandemia para cirugía eran mayores para el paciente y para el equipo sanitario. Ahora, eso fueron 2 semanas, cuando rápidamente se tuvo una idea de cuál era la situación, se volvió a actuar de acuerdo a las guías de recomendación internacional. ¿Y qué pasa con situaciones más intermedias, ¿no? Esas personas que son controladas frecuentemente porque son de alto riesgo y quizá en esos controles se descubre una patología que se puede atacar, de forma prematura para evitar. Esos pacientes, ¿qué pasó? Supongo que ahora que retoman, digamos, la atención con más asiduidad, pueden haber encontrado casos que se pudieron haber prevenido. ¿Qué efectos hubo en ese sentido? Exacto, bueno, eso lo vamos a empezar a ver ahora, ¿verdad? De todos esos pacientes que quizás en otra situación hubieran consultado de forma presencial, porque lo que no hay que olvidar es que la consulta nunca se detuvo, ¿verdad? Siempre se mantuvo, se modificó la modalidad. Se pasó a una consulta telefónica y no se tuvo la consulta presencial, que lo que tiene es que uno no tiene el contacto con el paciente, no puede escuchar el corazón, los pulmones. Ahora, igual existen casos, tenemos casos anecdóticos, pero esos casos anecdóticos no lo tenemos que hacer como norma y como ejemplo de qué fue lo que pasó por la pandemia. Esos casos anecdóticos están
en todas las situaciones, en todos los momentos del año. Pacientes que no consultan y que uno después los ve en etapas mucho más avanzadas. Ahora, si fue por impacto directo de la pandemia o no, bueno, eso es mucho más difícil de evaluar por un tema de registro de esos pacientes, ¿verdad? Pero sí hay, y sí es una eventualidad, de que el paciente que podría haberse tenido un control mucho más cercano de forma presencial, al no habérselo hecho, puede llegar a una etapa más tardía de la enfermedad. Claramente. Doctor, le quiero preguntar por un tema, por lo menos que para mí ha generado polémica en estas horas. Muchos amigos médicos me hicieron llegar un comunicado. Yo no lo he visto, aclaro que no lo he visto publicado, estos comunicados de ACE, del SAME 105 y de ACE, pero sé que han circulado y mucho, y por eso le quiero preguntar. Me lo pasaron algunos amigos médicos alertando por la preocupación que esto implicaba. Un primer comunicado fechado el día 9 de julio, donde se saca una circular y dice: ante pacientes con dolor torácico con presunción de SCA o con o sin elevación del ST, se procederá de la siguiente manera. Y da unas recomendaciones. Dice que el médico que se encuentra asistiendo se comunica con el médico coordinador de la Mesa Central de Operaciones, a quien detallará la situación clínica y el planteo diagnóstico. Segundo paso, el médico coordinador de la Mesa Central de Operaciones se comunicará con el IMAE, INSE, SICU, al teléfono tal, con el hemodinamista de guardia, quien recibirá al paciente sin demoras, y allí sigue. Luego sale un segundo comunicado aclarando que el paciente, en todo caso y siempre, como ha sido hasta ahora, es el que determina y decide a qué IMAE va a someterse. Primero, ¿qué les pareció estos comunicados? No son públicos, por lo menos yo no los vi públicos, pero sí se quedan circulados por todos los médicos. ¿Qué les parecieron estos comunicados? Bien, creo que antes es importante primero dar una perspectiva, un contexto sí, al televidente que quizás no maneja estos términos que son bastante técnicos. Un paciente que sufre un infarto y que hay que abrirle la arteria, ese procedimiento es financiado por el Fondo Nacional de Recursos. Eso quiere decir que existen IMAEs, que son 5 IMAEs privados y un IMAE público, que son los que tratan el infarto agudo de miocardio, en donde el Fondo Nacional de Recursos les paga a cada uno de esos IMAE por cada paciente que tratan de esa patología. El público está en el Hospital de Clínicas, aclaremos. Exactamente, ahí está. Entonces, el paciente, como este procedimiento es cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, tiene la libre elección de poder elegir al IMAE que quiera ir. Y de esa forma el fondo vuelca los recursos o al IMAE privado, que va a las empresas privadas, o al IMAE público, que va al Hospital de Clínicas para ser invertido en infraestructura, en el Centro Cardiovascular Universitario, etc. O sea, siempre el que decide es el paciente. Siempre. ¿A qué centro va a hacerse el procedimiento? Siempre, sí. 100%. Es ilegal que no se le dé la opción al paciente a elegir. Bien. Bien. Ahora, un médico que asiste a un paciente que está teniendo un infarto, en el momento en que le hace un electrocardiograma, que eso está presente, no es necesario que esté en una ambulancia, en cualquiera de los autitos que van los médicos sí, sí, a controlar los pacientes, ya está. Con ese electrocardiograma es suficiente para saber si el paciente tiene que ir a hacerse un cateterismo de urgencia o no. No es necesario mucha más valoración adicional que un electrocardiograma para definir si el paciente ya tiene que ir a un centro de hemodinamia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el comunicado de ACE? Que la Sociedad Uruguaya de Cardiología le generó preocupación y que a raíz de eso emitió un comunicado en las últimas horas de ayer y en los medios sociales en el día de hoy. Son dos cosas fundamentalmente. El comunicado lo que pone de manifiesto es que todo paciente, todo médico que asista a un paciente de ACE es que tiene un dolor en el pecho, que puede ser porque le duele el esófago, o sea, parte de la vía digestiva que está atrás del corazón, puede ser el corazón, puede ser los pulmones, puede ser cualquier cosa, pero que tiene un dolor en el pecho y que le sugiere que puede ser del corazón, lo derive a un IMAE privado, que es el IMAE que se encuentra en el Sanatorio Casa de Galicia. Que allí en ese IMAE privado se haga la valoración cardiológica y en el caso de que se defina que hay que hacerle un cateterismo de urgencia, en ese momento se le pida al paciente que elija dónde quiere ir a hacerse el cateterismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde creemos que se están incurriendo en dos problemas. Primero, esa libre elección no es tan libre a consideración de la directiva. De alguna manera. A consideración de la directiva, esa libre elección no es tan libre porque uno cuando ya está en un centro de hemodinamia, ya darle la elección para ir a otro,
ya puede ser un poco difícil para el paciente. Y por otro lado, ¿qué pasa si el paciente decide ir a otro? Ahí estamos teniendo un problema de tiempo de reperfusión. Y para los que no están al tanto, en el momento que una arteria se tapa, cada hora que pase es músculo del corazón que se está muriendo. Entonces, si nosotros llevamos a un paciente a un centro, le hacemos el diagnóstico y después ese paciente no quiere ir a ese, quiere ir a otro, le estamos generando mayor daño cardíaco que puede impactar en la mortalidad de ese paciente. Entonces, debido a esos dos factores, es que la Sociedad Uruguaya de Cardiología considera que esa forma de accionar no es la que va en mayor beneficio del paciente. ¿Han pedido algún tipo de reunión a las autoridades pertinentes? ¿Lo están valorando? Lo vamos a valorar en nuestra sesión continua que tenemos a partir. Y esta decisión del comunicado es nueva, hasta ahora no se manejaba de ese modo. La metodología era ir a donde el paciente decidía. Bien, esa pregunta es buena. ¿Cómo es que se maneja el paciente de ACE? Entre ACE y la Universidad de la República existe un convenio marco en donde los docentes, los médicos del Hospital de Clínicas asisten a los pacientes de ACE a contraparte de que reciben una partida que generalmente, una partida de dinero extra, ¿verdad? Para asistir a los pacientes de ACE, porque el Hospital de Clínicas no es parte de ACE, ¿verdad? El Hospital de Clínicas asiste a los pacientes del Clínicas, pero para asistir a los pacientes de ACE recibe una partida adicional. Entonces, existía un convenio entre SAME 105 y el Centro Cardiovascular Universitario, en el cual el paciente con infarto agudo de miocardio era derivado directamente y sin ningún impedimento, o sea, de forma eficiente entraba al centro cardiovascular y era valorado para realizarse un procedimiento de hemodinamia. O sea, esa estructura ya estaba armada. El paciente de ACE ya tenía un lugar tanto en la emergencia del Hospital de Clínicas como en el Macier, en el Pasteur, en el Hospital Español, en donde un paciente con dolor en el pecho podía ser correctamente valorado. Víctor, gracias por habernos acompañado esta mañana hablando de temas tan importantes. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto haberte recibido. Gracias. Cerramos la entrevista por acá.